Estoy sumamente impresionado por el trabajo que están haciendo. La relatoría de la sesión de la semana pasada fue excelente y te agradezco mucho a las compañeras que la elaboraron. Y Héctor por haber leído la semblanza. Voy a compartir pantalla. Ah, ah, ya no. Estaba funcionando muy bien. Sí, otra vez Ok, ponlo, si no, Dani tiene tu presentación, ¿eh? Tú nos avisas. ya. Espero que ya. Muy bien. Ah, yo voy a presentar una versión muy distinta de la problemática que ustedes están abordando en este diplomado, distinta a lo que planteó Jason Moore la semana pasada, porque yo estoy convencido de que en la actualidad nosotros como sociedad, como seres humanos, tenemos una salida, pero la salida tiene que ser, y este es muy, muy importante, tiene que ser independiente de las fuerzas dominantes del mercado mundial. Este implica que tenemos nosotros, todos nosotros, y esa es la importancia de este diplomado, de darnos cuenta de que hay una forma alternativa de organizar la producción y el acceso a los recursos. Pero sobre todo hay que entender que la producción y el acceso a los recursos de que nos habló Jason Moore tiene que detenerse con base, y aquí está el punto fundamental, con base en una resistencia y un planteamiento de alternativas. Hay otros modelos de civilización y esto es el punto fundamental de lo que yo voy a plantear hoy en esta sesión. A diferencia del mundo en que estamos dominados en este momento, los modelos alternativos de civilización dependen de una relación de la sociedad con la naturaleza y un reconocimiento de las formas comunitarias colectivas de las sociedades que de hecho son las formas que dominaron la historia desde decenas de miles de años y fueron interrumpidos o rotas, si quieren,
por la imposición de una nueva forma de racionalidad basado en la lógica del individuo. Estas viejas nuevas formas de organización comunitaria están fincadas en cosmogonías mucho más enraizadas que las cosmologías que dominan el mundo judeo, cristiano, musulmán hoy en día. Este mundo que domina hoy es un mundo que ha logrado imponer un individualismo y una versión de una racionalidad que emana de la transformación hecho durante los últimos 5 siglos con el surgimiento del modo de producción capitalista. Estas otras formas de organizar la sociedad, de organizar la civilización, implica una nueva organización sociopolítica, económica, y francamente fui inadecuado en esta línea porque requiere una diferente organización entre la sociedad y la naturaleza. Requiere otro contrato social con la humanidad, entre nosotros, de justicia social. El filósofo mexicano Luis Villoro fue extraordinariamente insistente en su importancia y yo me gustaría recomendar a ustedes de leer algunos de sus trabajos. Su último libro póstumo se llama La Alternativa y es un excelente planteamiento de cómo es que se puede y se debe lograr esta justicia social. La pregunta que nos plantea en este momento es, ¿las sociedades indígenas para quiénes son? ¿Cómo se organizan? Y eso también es muy, muy importante, no son sociedades incrustadas en el pasado, son sociedades en movimiento, sociedades que están comprometidos a manejar el cambio social en una colaboración dentro de cada una de ellas, pero también entre ellos. Y esto es extraordinariamente importante. A la derecha de esta transparencia de la pantalla, ustedes ven algunas de estas organizaciones mayormente reflejando la extraordinaria riqueza y diversidad en el sur global de estas sociedades. Pongo en primer lugar la organización social más grande del mundo. Una organización de 200 o quizás 220 millones de personas campesinas que están comprometidos con la agroecología, con la autosuficiencia alimentaria y con la autonomía local de desarrollar sus proyectos,
La vía campesina tiene una larga historia, ya está a 30 años celebrando su 30º aniversario y ha logrado ser una portavoz extraordinariamente eficaz en los foros internacionales. Promoviendo una transformación en la agenda de la FAO, la Organización Mundial de Agricultura y Alimentos, y una transformación para poner en primera plana la autosuficiencia alimentaria, a diferencia de la seguridad alimentaria, que es el lema de los grupos transnacionales, de las empresas transnacionales. Y tenemos también su promoción de escuelas campesina, que enfatiza la capacidad de los productores mismos de estar enseñando, de estar aprovechando sus conocimientos locales en todo momento para poder asegurar una mayor capacidad local de comer. Es importante entender la historia de la vía campesina. ¿Por qué? La vía campesina está representando un grupo de personas y una visión que alimenta la mayor parte del mundo. A diferencia, y quizás sorprendentemente, los pequeños productores alrededor del mundo son responsables del sustento de la gran parte de la población mundial. La FAO estima, a través de sus relatores de agricultura, que quizás los pequeños agricultores, y quiero enfatizar en este momento, uso agricultores para incluir los agricultores hombres y mujeres, porque crecientemente las mujeres están tomando un papel medular en la producción y en la organización de la vida rural, de la agroecología en todo el mundo. Estos grupos campesinos están organizados de tal manera que, según el relator de Agricultura, de Alimentos de Naciones Unidas, ellos están quizás proviendo 70 o 80% del alimento para la población mundial. Tenemos otros logos, otros menciones de organizaciones alrededor del mundo y visiones, cosmovisiones de cómo funciona y cómo puede funcionar estas sociedades indígenas. En el cono sur de África tenemos el viejo grito de libertad de Ubuntu, que fue muy importante y sigue siendo muy importante como una representación de las demandas de los pueblos africanos para independizarse, para romper los lazos de la colonización. Y ahora, más importante todavía, el Ubuntu es una plataforma para estas sociedades, una plataforma de estas sociedades para construir una dinámica, una política de descolonización. Debajo de eso tenemos Swarak, que es el grito de Mahatma Gandhi,
desde principios del siglo XX y que es parte de la visión que domina gran parte de los movimientos campesinos en el subcontinente de la India. Tenemos a la izquierda alguna representación del pueblo kurdo que está organizándose para su propia autonomía en distintas partes del Medio Oriente. Y tenemos por todas partes de América Latina las luchas del pueblo plurinacional, perdón, del país plurinacional de Bolivia y los distintos movimientos que están en este momento encontrando sus distintas formas en partes de nuestro continente. Estos pueblos, estas sociedades indígenas, son sociedades que son centros de biodiversidad, pero muy importante porque la biodiversidad que ellos están protegiendo y cuidando y mejorando, rescatando, también refleja una extraordinaria heterogeneidad de las tradiciones de las sociedades humanas. Son sociedades que tienen un gran fondo de conocimientos tecnológicos, un extraordinario conocimiento de la relación entre la acción humana y la acción de la naturaleza. Y muchas de estas sociedades están resistiendo la expansión del capitalismo, buscando con base en solidaridad y reciprocidad la construcción de redes de que vamos a hablar en unos momentos. Estas visiones comunitarias fue expresado en México por un libro a fines de los años 80 por un extraordinario, un muy querido antropólogo, Guillermo Bonfil Batalla, que escribió un libro, México Profundo, donde a mediados de los 80 él está enfatizando el potencial que tienen estos pueblos y la extraordinaria falta de comprensión de su importancia en la sociedad mexicana de aquel momento. Afortunadamente, en los 35 años desde que él escribió este libro, México mismo ha cambiado y hay un creciente reconocimiento de su importancia y de la capacidad de su organización, de que vamos a hablar también en un momento. Estos pueblos tienen cosmovisiones muy diferentes frente a la creación. En este sentido, recomiendo una reflexión sobre la comparación entre la mitología de la creación en el pueblo maya quiché, que está plasmado en una forma en castellano, en el Popol Vuh, que compara y contrasta dramáticamente con la historia, la mitología de la creación en la Biblia, en el primer tomo del Viejo Testamento de la Biblia, que tiene 2 o 3 puntos fundamentales que voy a mencionar aquí. Primero, en el Popol Vuh, la humanidad fue creada del maíz, de la naturaleza.
y la humanidad surge de la naturaleza por parte de dioses que no eran todopoderosos, dioses que tenían que experimentar con distintas formas de su actuación, en contraste con el Dios de Génesis que tiene la palabra y es un ser perfecto. Un segundo elemento fundamental de la comparación de estas dos cosmovisiones es la comparación entre el surgimiento de la humanidad misma. No solamente en el Popol Vuh, la humanidad fue creada del maíz, después de varios intentos de los dioses, sino que el hombre y la mujer son creados iguales, a diferencia del Génesis, donde la mujer sale de la costilla del hombre y crea sus diversas debilidades a raíz de esto. Es importante esto porque en los dos cuentos de la creación, el Popol Vuh es una humanidad relacionada e insertada y surgida de la naturaleza, mientras que en el Génesis la humanidad está expulsada del jardín de Edén, porque violó la naturaleza, la ley de la naturaleza, obedeciéndose a la palabra del diablo. Es una comparación de cosmovisiones muy, muy profunda. Y sigue hasta nuestro día, porque en las visiones de muchos de los pueblos originarios, tienen otra forma de enfrentar los poderes dominantes. Como ustedes verán, como veremos más adelante en esta presentación, nosotros vamos a enfatizar la importancia de no confrontar el poder dominante directamente, sino de crear sociedades al margen de esta sociedad. Y como consecuencia, estos pueblos, estas comunidades, estas cosmovisiones implica si vamos a enfrentar las crisis sociales y las crisis ambientales que dominan hoy en día, vamos a tener que hacerlo sin una confrontación directa, sino y sin tratar de reorganizar el mercado y crear nuevos poderes dominantes, nuevos estados, sino de crear un mundo mucho más descentralizada, diversificada y comunidades de completamente diferente escala. Esto implica transformar las relaciones con el mercado y la naturaleza, porque el mercado mismo es una institución que está creando la desigualdad, todos los males, está abaratando, como dijo Jason Moore, los distintos recursos que el mercado aprovecha para beneficiar un grupo muy limitado de personas. Y transformar estas relaciones con el mercado y con la naturaleza es la única manera de promover el bienestar, el empleo, la salud, la solidaridad y el equilibrio ambiental. En nuestros trabajos hemos identificado que las comunidades que están trabajando en este proceso, todos están tratando de generar lo que llamamos el sujeto comunitario revolucionario.
un sujeto colectivo que está organizando sus comunidades para promover estas metas: bienestar, empleo, salud, solidaridad y equilibrio ambiental, y no tratar de crear mecanismos de modificar los procesos tecnológicos que nos llevaron a la desigualdad y a la crisis ambiental en que estamos viviendo hoy. Hay estrategias diversas para estos proyectos. Claro, la primera estrategia fundamental es atender a las necesidades básicas, pero no solamente las necesidades materiales, sino las sociales. Asegurar el bienestar, la educación, la salud de las poblaciones con una movilización de los conocimientos, tanto tradicionales como los avances que los propios pueblos han logrado asimilar en el transcurso de los últimos siglos. Estrategias diversas implican también necesidad de una reexaminación, una discusión y difusión de sus cosmovisiones a través de los procesos culturales y sociales para otra vez asegurar que las relaciones de interdependencia entre la humanidad y la parte no humana del planeta sean congruentes, que sean mutuamente reforzantes. Para esta organización tenemos que rechazar la idea de una democracia representativa, que es la visión hoy en día del Estado-nación del mundo nordatlántico y de sus seguidores en el resto del globo, y promover y profundizar una democracia participativa en el cual todas las partes de la sociedad no solamente tienen la posibilidad, sino tienen la necesidad de participar, la obligación de participar en la organización. Este es un proceso que nosotros estamos teniendo que aprender en este momento, porque muchas personas en las organizaciones hoy están desgraciadamente muy contentos con dejar que otra gente tomen decisiones y tomen responsabilidad para la organización de su sociedad. Y eso no es posible si vamos a promover un equilibrio planetario que implica un nuevo metabolismo social. Le vamos a hablar un poco de esto adelante. Yo quiero ir retomando algo de la muy bonita introducción que nos hicieron hoy. Quiero hablar de la milpa mexicana. La milpa mexicana. Una extraordinaria, por lo menos hace 8,000 años, pero probablemente hace mucho más. Es siempre sorprendente decir a los estudiantes, decir a la población que el maíz, que es tan importante en nuestras dietas y en la dieta de la humanidad hoy, es un grano que fue realmente creado por los pueblos mesoamericanos desde hace 8,000 o más años.
Pero el maíz en sí, una planta maravillosa que proviene, creemos en este momento, de un pasto que se llama Tzeutzintle. El maíz es una planta que no prospera de la mejor forma sola. Es una planta y eso yo le planteo a ustedes. Este sistema, en un diplomado como este, que es de agroecología, ese sistema es uno de los ejemplos agroecológicos más perfeccionados en todo el mundo. Este sistema agroecológico incluye la creación, la prosperidad del maíz a raíz, a medida que está combinado con el frijol. Yo no puedo imaginar y no he encontrado alguien que me pueda explicar cómo es que los pueblos hace 8,000 años determinaron que era tan importante intercalar el frijol con el maíz, porque el frijol como leguminosa, hoy lo sabemos muy bien, esta combinación de plantas es milagrosa, porque los leguminosas extraen nitrógeno del aire, lo derivan a través de su sistema reticular, la rizósfera, debajo de la tierra, para entregar nutrientes a la planta del maíz. Este proceso que es realmente milagroso, es algo que implementaron hace literalmente milenios y por los antiguos mesoamericanos que aprendieron a través de experimentación y una observación muy cuidadosa de la naturaleza, de la bondad de intercalar maíz con frijol. Pero también tuvieron la idea genial, quién sabe de dónde viene, de plantar calabaza con en la milpa. La calabaza tiene varias bondades, pero uno de los más importantes es como sus hojas anchas están en el suelo, las protegen de la transpiración, la evaporación de la humedad del suelo, permitiendo que la milpa sea un ecosistema mucho más autosustentable, mucho más productivo que si no hubiera estas hojas como cubierta del suelo. Y por supuesto tenemos la ventaja que la flor de calabaza que sale en el proceso de producción y en el proceso de crear la fruta, la flor de calabaza se ha vuelto un manjar en la dieta de los humanos que todos disfrutamos. Una buena tortilla con salsa y flor de calabaza. La salsa viene de los chiles que también se intercalan en la milpa. Hay en el suelo de la milpa también algo que en México llamamos quelites, muy importante, una fuente de diversidad de vitaminas y de otros nutrientes que aprovechamos y que en otras partes de la agricultura comercial lo ven como maleza. Y finalmente, y encima de esta diagrama, ustedes verán
una mazorca de maíz con un hongo encima que se llama huitlacoche. La huitlacoche es un hongo que allá en agricultura comercial lo ven como una maleza que echa a perder el valor de la cosecha. Para nosotros en México, para muchas partes en Mesoamérica, la huitlacoche es una deliqueza que ofrece otra forma de tener un taco con chile, con una buena salsa y la huitlacoche muy buena y por supuesto un producto de la extraordinaria diversidad. En esta gráfica, en este diagrama, quiero enfatizar que lo que es la milpa mexicana, un sistema agroecológico de antaño, está creando una rizósfera extraordinariamente compleja y autorreproductor y autofortaleciente que crea ese proceso mutuo de apoyo que nosotros tenemos que entender, de crear, que estamos entendiendo que en la sociedad también tenemos que crear estos lazos, estas alianzas entre distintos grupos sociales para fortalecer la sociedad y su salud y su capacidad de prosperar. Estos son los 5 principios fundamentales de una cosmovisión que se ha tildado en la Sierra Juárez de Oaxaca, entre el pueblo zapoteco y el pueblo mije, se ha tildado la comunalidad. Es de gran importancia la comunalidad como una visión de estos pueblos originarios de cómo ir avanzando, consolidar y promover alternativas frente a la sociedad capitalista de que están tratando de separarse. La autonomía, que implica una capacidad de gobernación, pero también de defensa del territorio. La solidaridad social con su contraparte de la reciprocidad es importante al interior de las comunidades, así como la construcción de alianzas entre comunidades. La autosuficiencia, que implica alimentos, vivienda, educación, salud, no implica a un extremo donde vas a ser autosuficiente a expensas del medio ambiente. Por eso se requiere la diversificación productiva para fortalecer y promover intercambios, mercados regionales, mercados nacionales, mercados internacionales, donde el comercio justo permite a las comunidades reforzarse. Y por supuesto, y va quizás sin decir, pero es imposible dejarlo fuera, el manejo sustentable del patrimonio natural de estas comunidades. ¿Cómo se crean los planes locales de bienestar? ¿Cómo se crea la vida colectiva? Y aquí quiero recurrir al concepto del actor colectivo fundamental que está ayudando o jugando el papel principal para crear estos planes locales de bienestar. El sujeto comunitario revolucionario. Este sujeto
está desarrollando, promoviendo, perfeccionando una capacidad social de organización de la vida colectiva, para organización de actividades productivas, pero también las necesidades sociales, entre las cuales son educación y salud. ¿Qué implica eso? Implica no dejar fuera ni los jóvenes ni los ancianos. Y eso es muy, muy importante. La inclusión social es un elemento fundamental en el bienestar colectivo. Tienes también una conservación y fortalecimiento de las herencias culturales que implica respetar, profundizar y disfrutar de las tradiciones, de las fiestas, de los conocimientos, de lo que se han heredado desde el pasado. Eso es, sin decir, un elemento fundamental en la construcción del bienestar. Un elemento fundamental en combinar los conocimientos históricos con los movimientos hacia el futuro. Y estas tradiciones y estas ceremonias tienen creciente importancia a medida que las comunidades, y eso es importante, a medida que las comunidades se dan cuenta de la necesidad de separarse de las naciones-estados en el cual están. La defensa del territorio es crecientemente importante con la agresión, la agresividad y la inexorable dinámica de expansión del capitalismo. Y estamos viendo hoy en día una enorme movilización de pueblos en el sur global para defender su territorio, para proteger sus recursos, no porque son recursos, sino porque la protección y defender su territorio implica defender una diferente forma de vida, una forma de vida congruente, y quiero insistirlo, congruente con el planeta y no expoliador del planeta. Y finalmente, integrar un metabolismo social sustentable que requiere que hagamos lo necesario, lo posible para tomar de ser menos extractivo del planeta y estar seguro que estamos también expulsando, derritando, desechando cosas que el planeta no es capaz de absorber y transformar. Entonces, no se puede hacer, y las comunidades se están dando cuenta de esto, no se puede hacer eso en una forma local, solamente local. Se requiere la colaboración de las comunidades, la construcción de alianzas, de lo cual voy a hablar. Quizás la alianza más extendida en este momento, ya lo mencioné, que es la Vía Campesina. Quiero enfatizar el metabolismo social como su gran importancia, porque el metabolismo social es un mecanismo de romper con la tradición heredada de la fractura metabólica, que es característica y es causal de una manera fundamental de la crisis ambiental que estamos sufriendo en la humanidad, en el planeta hoy. El metabolismo social
un metabolismo social más de acuerdo con las posibilidades de la naturaleza. Requiere justicia social porque no podemos tener las grandes desigualdades que el capitalismo genera. La democracia radical, participativa si quiere, y un elemento fundamental es el reconocimiento que las comunidades son capaces de crear excedentes para ir mejorando su bienestar sin una dinámica de consumismo, sin una dinámica de destrucción planetaria. Y para eso requiere el liderazgo del sujeto comunitario revolucionario. En la derecha está un esquema muy sencillo de las 5 etapas del metabolismo social que requiere un proceso de asignación, distribución que trata de minimizar los desechos, la destrucción, la contaminación que produce la sociedad capitalista dominante. Nosotros, a través de nuestros proyectos en la universidad, tenemos 30 años con un lema, fortaleciendo la tradición, innovando. Nosotros hemos trabajado durante todos estos años para crear mecanismos, colaborar con innovaciones que la universidad puede contribuir en su colaboración con las comunidades para fortalecer y diversificar la capacidad de las comunidades de ser más de mayor equilibrio con sus entornos y mayor capacidad de defender sus territorios y mejorar el nivel de vida. Enfatizamos la necesidad de reparar las fracturas metabólicas y quiero enfatizar otra vez, la reconstrucción de metabolismos socioecológicos. Son ejemplos en diversas partes, ejemplos en el mundo, en México, de cómo se está creando estos sujetos comunitarios revolucionarios. Pongo al primero en la lista, una organización mexicana, la segunda organización más grande del país, Tosepan-Titatanisque, que se formó en los años 70, celebrando ahora 45 años de historia, y acaba de publicar su plan de vida para los próximos 40 años. Un grupo de personas, un grupo de comunidades, millón de personas que están durante todo este tiempo una extraordinaria consolidación de su base, de mejorar el nivel de vida y asegurar su capacidad de atender las necesidades sociales, materiales, humanas de su población. Es un ejemplo, es una historia realmente inspirador, que seguramente habrá algunos participantes en el seminario que pueden hablar mucho más de esto. Yo mencioné antes la comunalidad, que es una visión de la Sierra Juárez, involucrando a los pueblos zapotecos y mijes, similar
pero diferente a la vez de la visión sudamericana que se dice Sumac Causay o Sumac Camaña, que es una visión de los pueblos andinos del buen vivir. Es muy, muy interesante cómo se está desarrollando esta visión en muchas partes de América Latina y de otras partes del mundo también. Menciono también los caracoles zapatistas. Hay extraordinaria importancia de esto. Estoy seguro que todos ustedes conocen de la experiencia zapatista. Es una agrupación de aproximadamente 500,000 de personas que ahora están, a raíz de su levantamiento en 1994, están celebrando su 30º aniversario. Muy, muy importante, pero una historia llena de conflictos, de enfrentamientos, porque el Estado mexicano no ha estado dispuesto a acceder, a negociar con ellos para legitimizar e institucionalizar los avances que los zapatistas han logrado a través de estos 30 años. Ellos tienen varias docenas de centros de autogobierno y están con su propio sistema educativo, su propio sistema de educación y su propio sistema productivo, donde están comerciando con distintas partes del mundo de productos que realmente son de admirar. La Vía Campesina, ya la mencioné, una organización mundial, y aquí voy a terminar esta lista con Territorios de Vida, una agrupación en 81 países que tiene comunidades indígenas y campesinas comprometidos con la conservación y el mejoramiento de su propia calidad de vida. Los Territorios de Vida es un consorcio mundial que está agarrando más y más vida aquí en América Latina, y de lo cual tengo mucho gusto, mucho orgullo de ser parte de esta dinámica. Yo brinqué Cherán-Querí y lo menciono porque aquí yo les estoy hablando de Cherán, de la comunidad de Cherán, que está celebrando ahora su 12º aniversario de haberse levantado contra el crimen organizado. Narciso en la introducción mencionó que la iniciativa de este levantamiento era un grupo de mujeres que hicieron sonar las campanas de la iglesia, se pusieron frente a los talamontes de los bosques y se puso fin a muchos años de amenazas, de amedrentamientos, de asesinatos, y se puso fin al control político de la comunidad por fuerzas externas, y desde aquel entonces se están organizando solo. Yo estoy hoy en Cherán porque la Fundación Feueraband de Suiza lo ha reconocido como uno de los extraordinarios ejemplos de lo que es el avance de la autonomía, de la capacidad de autogobernación y el compromiso de los pueblos originarios de tomar las riendas de su vida en sus propias manos.
Esta foto es una foto de la salida de los zapatistas en un barco que se llama La Montaña. Se fueron hace 2 años a viajar a Europa para profundizar la solidaridad internacional con grupos de base en 30 países en Europa. La delegación marítima del Ejército Zapatista fue estos 7 compañeros que ustedes ven en la foto, pero fueron acompañados de unos decenas otros de compañeros mexicanos del zapatismo y de otras partes de la comunidad indígena mexicana para estrechar estos lazos de solidaridad internacional. Construyendo estos mundos mexicanos, yo creo que quiero ir cerrando, no voy a explicar los detalles de los proyectos en el cual nuestra universidad está colaborando con las comunidades en distintas partes, en distintos aspectos de la vida comunitaria, y en los proyectos en que estamos, tanto con distintas distintas comunidades, como con el Consorcio Internacional de Territorios de Vida. Estos son fotos de actividades donde hemos puesto mucha atención en el manejo, la gestión local del agua como un mecanismo de regeneración del tejido social y la producción tradicional. Estas 2 direcciones en el Internet son direcciones de las 2 agrupaciones mundiales, globales, de lo que yo he hablado en esta presentación, donde el sujeto comunitario revolucionario juega un papel construyendo las sociedades postcapitalistas, construyendo los muchos mundos que quepan dentro del nuevo mundo que necesitamos afianzar en este periodo. Les agradezco mucho. Esa es la tapa de un libro que publiqué con una colección de mis ensayos y aquí es una bibliografía que estará disponible para ustedes en su sitio de Google Drive. Muchas gracias. Bueno, yo voy a poner mi presentación ahora y antes que nada, pues quiero agradecer muchísimo la presencia del profesor David Barken, de David, quien con su elocuente conferencia de hoy nos ilumina y le da cobijo a lo que yo voy a platicar con ustedes, lo voy a platicar aquí. Efectivamente, lo dicho por David da, digamos, un panorama de estos esfuerzos heroicos que en un momento tan difícil que estamos viviendo emergen de manera esperanzadora para revivir la idea de una vida digna, para sostener la vida y para construir futuros basados en otros mundos. Mi charla se llama Diversidad Biocultural, el sistema inmunológico del planeta y reservorio del pluriverso de agroecologías frente a la crisis. De alguna manera, pues yo voy a repetir algunas de las cuestiones que ya David señaló, pero voy a dar énfasis en otros aspectos relacionados con ello. Yo quiero discurrir, yo quiero caminar en esta plática a partir de 3 cuestiones que, como geógrafo que soy, miro y analizo
desde la perspectiva que Jason Moore nos presentó el sábado pasado. Yo quiero hablar primero de la geografía de la devastación biocultural, haciéndome estas preguntas. ¿Cuál es el significado de la crisis planetaria en la reducción de la experiencia humana y no humana? ¿Quiénes resguardan el grueso de la memoria biocultural? Y esto me permitiría a mí hacer una serie de argumentaciones y ofrecer evidencia sobre esta devastación que estamos viviendo a la escala planetaria. En segundo lugar, quisiera abordar lo que yo llamo la geografía de las disputas bioculturales. La pregunta aquí es la tensión entre un mundo hecho de un solo mundo que se abroga Occidente o el pensamiento moderno, el norte global, o el futuro geopolítico o ecopolítico que considero que iluminará mediante la idea de que un planeta en donde quepan muchos mundos. ¿Qué es lo que se disputa? Vamos a mirar qué es lo que se disputa. Y finalmente hablaré del pluriverso de geografías de la esperanza, que enarbola el pluriverso de mundos otros y sus actores políticos emergentes para restaurar el significado y prácticas de la experiencia. Eso es lo que yo quisiera al final de esta charla, pues dialogar con ustedes, presentarles algunas ideas. Yo regreso al primer bloque de este diplomado, de esta edición del diplomado, para recordar algunos de los de la información o algunos de los datos que ya nuestros colegas nos ofrecieron, pero quiero hacer evidente en el marco del Capitaloceno, que tiene ya 5 siglos de hegemonía en sus prácticas, reconocer la velocidad, el aumento de la velocidad o el crecimiento del deterioro, del exterminio, a través del extractivismo y el despojo en lo que significa la extracción y el consumo de petróleo. Aquí vemos esta gráfica que nos permite mirar de manera muy clara cómo se ha comportado este consumo y este exterminio de estos recursos fósiles hasta llegar a su cima hace muy poco tiempo, y a eso le llamamos el gran crecimiento, frente a la debacle o al gran decrecimiento que estamos ya viviendo en el marco de solamente 100 años de explotación de estos recursos fósiles que son no renovables. Esta caída de la producción de recursos naturales para la producción de energía resultan paradigmáticos en términos de lo que sucederá en los próximos 35 años, hacia el 2050, 2060, en fin, en donde ante la escasez de estos recursos tendremos y hemos ya caminado en búsqueda de la solución que significaría la escasez de estas fuentes de energía no renovables. 2050, hoy somos 8.400 millones de habitantes y para 2050, es decir, casi 30 años, seremos unos 10.500 millones de años en un planeta más caliente. Este es el reto que nos está poniendo enfrente esta crisis, un cambio de época que significará, digamos, reordenar la vida si queremos seguir viviendo en este maravilloso planeta para dejar a las nuevas generaciones, si bien un planeta muy deteriorado, unas alternativas esperanzadoras de vida digna y del ensanchamiento de la diversidad. Esta gráfica me permite muy brevemente reconocer cuál es el camino que estamos siguiendo en este proceso del Capitaloceno y qué significaría en términos del consumo de los recursos, la riqueza del planeta hacia el 2050. Hoy ya consumimos 1,5 planetas en términos del metabolismo de esta nuestra casa, y para el 2050 estaríamos consumiendo, de seguir así, unos 2,25 planetas, y esto sería pues
catastrófico en términos de lo que significa la ruptura del metabolismo que nos sostiene a nosotros los humanos en esta epidermis de este ser vivo. En el marco de ello, la bifurcación es, digamos, un camino alternativo que, ya, como ya lo dijo David Barkin, se emprende por los sujetos, las sociedades mucho más, las más marginadas, las más explotadas, las más, digamos, golpeadas durante estos últimos 500 años, pero que están en búsqueda del ensanchamiento de horizontes civilizatorios alternativos y, como lo decía, ¿es posible o será posible, como pregunta, reducir este consumo de la riqueza del planeta y atender hacia su renovación de un metabolismo que permita la vida digna en un planeta más caliente y en un planeta, pues, con muchos más problemas complejos? Ese es el marco de lo que yo quiero presentar en esta primera geografía de la devastación biocultural. Para ello me parece que la diversidad más la memoria, más la experiencia humana y no humana, han permitido la resiliencia y ella ha dado paso a la salud del planeta, a la salud de nuestros cuerpos, a la salud de la tierra, de nuestros territorios y a la salud de la vida. Sin embargo, hoy la inédita extinción de especies y lenguas, me voy a referir específicamente a ambos factores, nos revela la pérdida de la memoria, de la experiencia, de la salud y de nuestra propia existencia. Este es, pues, el contexto que estamos viviendo. Y en ese sentido, me permito aquí presentarles en esta gráfica un recorrido rápido del proceso de crecimiento de la diversidad biológica como producto del esfuerzo de Gaia, de este planeta Tierra, de este ser viviente en el cual nosotros vivimos en su epidermis. Y esta gráfica permite reconocer varios aspectos que quiero señalar muy brevemente. En principio, que ha habido desde hace mucho tiempo, no es una historia lineal de crecimiento de las especies en el planeta, sino que ha tenido sus tumbos, sus procesos de extinción, sus crisis, y una de ellas a la que me quiero referir es esta última que se produce en el Cretácico superior durante el final del Terciario y que producto de un impacto de un meteorito genera un proceso de extinción masiva, el quinto en ese momento, que derrumba hasta el 95% de las especies que habitaban en el planeta en ese entonces, producto de una nube que cubrió a nuestro planeta y que no permitió la entrada de rayos solares, y pues eso cumplió lo que podemos ver aquí, esta barranca, este declive, esta extinción masiva. Sin embargo, por favor, Hans, si puedes apagar tu micrófono, gracias. Sin embargo, a pesar de esta gran crisis que sufre el metabolismo planetario, esta gran extinción masiva, se recupera la capacidad de crecimiento de la diversidad biológica, se recupera la capacidad de sentido de producir vida, de producir diversidad del planeta, y hoy estamos en un momento que paradójicamente nos señala que vivimos una época de gran riqueza biológica, de gran diversidad, del aumento de la diversidad biológica, pero que sin embargo dicha riqueza se expresa actualmente en lo que se llama una sexta extinción. La velocidad actual de la extinción de especies es hasta 500 veces mayor a la del Cretácico. Estamos viviendo esta paradoja. Un planeta que produce diversidad, que genera diversidad biológica, que permite el ensanchamiento de la salud, pero por el otro lado, una situación construida por el
el capitalozano que deteriora de manera muy drástica este sistema de vida en el cual nosotros vivimos. Estamos viviendo un proceso de extinción biológica masiva que tiene un gran efecto en el metabolismo de nuestro planeta. Por el otro lado, la extinción de idiomas, la extinción de lenguas, es otro proceso dramático que se vive recientemente y que establece que la velocidad de extinción de lenguas es 400 veces mayor a la de las especies. Esto es singularmente importante señalarlo porque los idiomas se cuentan por 7,000, 8,000 idiomas que se hablan en la actualidad en nuestro planeta y fundamentalmente en la franja intertropical de este. Si comparamos estas 7,000, 8,000 idiomas, que son la materia prima para construir mundos, para comunicarnos entre nosotros y nosotras, para comunicarnos entre nosotros y los otros, y para poder, digamos, nombrar y clasificar lo que existe en nuestros mundos, si lo comparamos con los millones de especies que viven actualmente en el planeta, pues la gravedad de la disminución de la experiencia cultural en nuestra casa resulta sumamente catastrófica, sumamente problemática, sumamente, digamos, reveladora de la capacidad que ha tenido este sistema para producir, en lugar de memoria y experiencia, amnesia, una amnesia biocultural. Esta comparación o esta analogía entre la pérdida de diversidad biológica y la pérdida de la diversidad cultural resultan sumamente críticos en el sentido de la búsqueda de horizontes alternativos, horizontes civilizatorios, alimentarios, de justicia climática, etcétera, etcétera, alternativos que tendremos que construir en las próximas décadas si queremos seguir existiendo como especie. Esto es también sumamente importante porque a la velocidad de extinción de idiomas se calcula que para finales del siglo XXI el 90% de estos idiomas que se hablan por poblaciones menores a los 100,000 habitantes y que son fundamentalmente idiomas endémicos, estará, digamos, en casi una total extinción de estos idiomas endémicos. El 90% de ellos estarán pues extintos o en un proceso de extinción total. En ese sentido, ¿qué es la diversidad biocultural? Yo a esta diversidad biocultural, y lo voy a hablar más adelante, la he considerado como el sistema inmunológico del planeta en momentos de crisis. La diversidad biocultural es el papel histórico de los pueblos indígenas, afro y campesinos en el despliegue del mantenimiento, enriquecimiento de la vida de la diversidad biocultural. Es el resultado de la experiencia agroecológica desplegada por cientos o miles de años por los pueblos rurales fundamentalmente. Ello se revela por la íntima correlación entre la megadiversidad lingüística, la biológica y la agronómica, localizada fundamentalmente en la franja intertropical del planeta, es decir, en el sur global, tal y como lo vimos en la plática del profesor Barque. Son sistemas sustentables, son sistemas resilientes y sinérgicos que contrastan con la estandarización de culturas, sistemas productivos, estrategias relacionales de coexistencia entre humanos y no humanos debido a la globalización imperante, es decir, al capitaloceno, como bien lo explicó Jason Moore el sábado pasado. Este mapa me permite construir una metáfora. En el actual momento que vivimos, podríamos asumir que el planeta es como un pulmón enfermo de cáncer y con metástasis.
Nuestro planeta está intoxicado y esa intoxicación, este cáncer, ha producido un metástasis producto de la acumulación ampliada del capital, producto del extractivismo y del despojo, que avanza de manera rápida y de manera, digamos, suicida y degradante, y que, pues, podemos asumir o podemos plantearnos que este planeta es como un pulmón canceroso y metastásico. Sin embargo, en los polígonos rojos que ustedes ven ahí y en los puntos también, que son el resultado de la actividad humana, de las sociedades humanas, fundamentalmente en el sur global y en la franja intertropical, resultan los alvéolos sanos de este pulmón. Son los que enfrían la Tierra o mitigan el calentamiento global, son los que mantienen el grueso de la diversidad biológica hasta en un 80% de esta a nivel planetario, son los lugares en donde se originó las diversas agriculturas hace unos 10.000 años, son los asientos y territorios de esta gran diversidad biocultural de los pueblos fundamentalmente rurales. Y son, en esencia, los lugares privilegiados o estratégicos que permitirán, digamos, la construcción de horizontes civilizatorios alternativos que ya están en marcha, como bien lo planteó David Barr. Este es el sistema inmunológico del planeta. La diversidad biocultural, pues, contiene memoria, mantiene resiliencia a pesar de todo y permite, de alguna manera, salud en estos alvéolos sanos y, digamos, la mitigación de la toxicidad que ha generado este capitaloceno. Y fíjense, este mapa recientemente elaborado nos permite reconocer por primera vez en la historia el grueso o el tamaño de los bienes comunes, de la tierra, de los territorios como bienes comunes en el planeta, que se supone constituyen entre el 30 y 40% de la superficie terrestre en posición de pueblos indígenas, afro y pequeños campesinos. Esta cantidad de superficie terrestre, digamos, tierras que generalmente son utilizadas para la agricultura, además, resguardan casi el 80% de la diversidad planetaria, la biodiversidad planetaria que se localiza en estas tierras comunales. Esto es sumamente significativo. Entonces, en este marco de extinción de especies biológicas y de culturas, el gran dilema o la gran disputa que miramos es el mantenimiento de una geopolítica hegemónica que se construye con la idea de que un mundo está hecho de un solo mundo. Ese es el pensamiento, la racionalidad del mundo moderno, de la ciencia positivista, de la vida en Occidente. O la ampliación ecopolítica de un mundo hecho de muchos mundos. Este camino, este horizonte que se ensancha como arcoíris, buscando alternativas frente a los colapsos, frente a el deterioro que sufrimos en nuestros cuerpos, en la tierra, en los territorios y en el planeta. Entonces, pues, ¿qué es lo que está en disputa sino el grueso de la bioculturalidad del planeta? ¿Y qué no? La pérdida de especies y la pérdida de lenguas es la pérdida de nuestra experiencia sobre nuestro habitar junto con los no humanos y más que humanos en esta bella casa. Esta pintura nos da una idea de estas tensiones, de estas disputas que se viven en los territorios de América Latina, pero no solamente allí. Y para hacer una comparación en este mismo sentido, tenemos estos dos mapas que para mí son elocuentes y permiten entender los márgenes y los contornos de esta gran disputa, de este gran dilema.
En el mapa del lado izquierdo, ustedes tienen los pueblos indígenas, fundamentalmente en el Amazonas, una extensión de 8 millones de kilómetros cuadrados que abarca partes de 9 países, pero fundamentalmente de Brasil. Y, digamos, a esto yo le llamaría los puntos de enfriamiento, los cold spots. En contraparte, vemos en el mapa del lado derecho la superficie que abarca la producción de soya transgénica en América del Sur. Es decir, esta es una disputa territorial, es una disputa entre la monocultura de la mente y la construcción de un amplio arcoíris de gran diversidad en búsqueda de la construcción de estos horizontes civilizatorios. Fíjense, el tamaño de la superficie de producción de soja transgénica es similar a la superficie de Francia. Esto implica el crecimiento de esta producción monoespecífica, agrotóxica, que está en un proceso de ampliación territorial y que forma parte de los puntos de calentamiento del planeta y a lo que yo le he llamado los puntos negros de nuestra vida. Y en esta paradoja, Vandana Shiva nos dice: suelo, no petróleo, justicia ambiental en tiempos de crisis climática. Y ella hace esta reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Para ir más allá del petróleo o dejarlo, necesitamos salir de nuestra adicción respecto a un cierto modelo de progreso humano y bienestar. Para ir más allá del petróleo, debemos restablecer la comunicación con otras especies. Para salir del petróleo, debemos restablecer la otra economía del carbón, una economía renovable, reciclable, orgánica. Y este es, pues, el centro del esfuerzo, de la creatividad de estas sociedades que avanzan civilizatoriamente, eso que Víctor Toledo ha llamado los civilizatorios, para los civilizonarios, para construir estos nuevos campos, estos nuevos horizontes, estas nuevas formas de vida digna, de vida sostenible, de vida con felicidad. Y bueno, en este marco de disputa, aquí con esta fotografía, pues aparece la gran emergencia de movimientos sociales, fundamentalmente de mujeres, de pueblos indígenas, de pueblos afroamericanos, de campesinos y campesinas y de jóvenes en la ciudad y también en el campo. La tierra no se vende, se cuida y se defiende. Sí a la vida. Y en ese sentido, un poeta mexicano de origen nahua nos dice: todo árbol es la tierra que alimenta, toda flor es el subsuelo mineral que le da aroma y color, todo árbol canta a través de la siringe de los pájaros que lo habitan. En el vuelo también está el camino, pero también está la cruz, está la muerte. O bien, estas fotografías aluden a la lucha de las mujeres por los cuidados del agua en México, mujeres que construyeron, que elaboraron sus rifles que ven ahí de madera y que se enfrentaron a la opresión de la policía, a la opresión del Estado, defendiendo el recurso que es vida. Porque ellas dicen, porque se nos va la vida. Las mujeres están jugando un papel sumamente significativo y crítico en la construcción de estos horizontes alternativos. No habrá un mundo construido por muchos mundos si no se feminiza esta reflexión, este caminar y estas prácticas de cuidado que ellas han enarbolado durante estos últimos o más 500 años y que hoy son bandera de lucha que nos permite reorganizarnos y pensar en la continuidad de nuestra existencia. La vida en clave de colapso, horizontes civilizatorios para salir de la crisis. Y Octavio Paz nos dice en un
bello poema Contra el agua días de fuego, contra el fuego días de agua, y nosotros queremos navegar. Entonces, en este dilema, universo, pluriverso, y Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués, hace una reflexión que me parece a mí que es fundamental para entender este dilema, esta tensión. El entendimiento del mundo es más amplio que el entendimiento occidental del mundo. Es más amplio que el pensamiento moderno, es el más amplio que el pensamiento y la acción construida desde Occidente y que se ha hegemonizado durante estos últimos 500 años. Lo que hay que resaltar es que mientras haya humanos y no humanos en este planeta, la diversidad es infinita y esa es la gran riqueza. Múltiples conocimientos o epistemes que refieren a múltiples mundos u ontologías, no un solo universo, sino un pluriverso. Pero la invisibilidad de este pluriverso se aduce por parte de esta idea de que el mundo está hecho de un solo mundo, de que lo que no existe es producido activamente como no existente. No existimos para ese mundo o como una no creíble alternativa a lo que existe, cosa que se desbanca por lo dicho ahora en la plática de David. Entonces, ¿qué significan estas transiciones civilizatorias? ¿Qué es eso de transiciones civilizatorias? El antropólogo colombiano muy elocuente, Arturo Escobar, lo define de esta manera. Las transiciones civilizatorias son el complejo desplazamiento desde el dominio de un único modelo de vida, supuestamente globalizado, habitualmente caracterizado como occidental y a menudo definido como modernidad heteropatriarcal capitalista, a la pacífica. Esta transición a la pacífica, aunque tensa coexistencia, de una multiplicidad de modelos, un mundo donde caben muchos mundos, un planeta en donde caben muchos mundos, un pluriverso. Ahí está, pues, dicha tensión, dicha disputa. Y esta disputa es ontológica. Esta disputa es de cómo nos miramos y cómo miramos el mundo y cómo construimos mundos y cómo el capitaloceno ha sido una construcción de un mundo, de un solo mundo, a partir de su hegemonía, de la hegemonía de la ciencia positivista, de la hegemonía de la religión monoteísta, de la hegemonía del Estado-nación, de la hegemonía de la Constitución como normatividad, de la hegemonía del capital y de la acumulación por despojo y exterminio. ¿Un mundo hecho de un solo mundo o un mundo hecho de muchos mundos? Esa es la disputa ontológica, es la disputa entre la vida o la muerte. Entonces, aludiendo a esta cuestión, la pregunta sería si en realidad la naturaleza es un dominio que se reconoce por el grueso de las culturas en el planeta, o si es más bien una conceptualización construida por ese mundo hecho de un solo mundo, o si en realidad la no separación entre natura y cultura lo que ofrece en lugar de naturaleza son culturalezas. El antropólogo francés, que hace un trabajo muy profundo en el Amazonas ecuatoriano, nos hace esta reflexión. Hacer consciente que la manera en que Occidente representa la naturaleza es lo que menos se comparte en el mundo. Es decir, a pesar de que el concepto de naturaleza es un concepto hegemónico, es lo que menos se comparte culturalmente en el mundo. No es un objeto, sino es entendido en el marco de una diversidad amplia de formas de pensarla que permiten entender este crisol, este arco iris de gran diversidad que es la base o el sostén de estos horizontes alternativos. Y él nos dice, en muchas regiones del planeta no se concibe que humanos y no humanos
se desarrollen en mundos incomunicables y conforme a principios separados. El ambiente, es decir, la naturaleza, no se objetiva como una esfera autónoma, no está separada. Las plantas y los animales, los ríos y los peñascos, los meteoros y las estaciones, no existen en un mismo nicho ontológico definido por su falta de humanidad. Esto es fundamental y me voy a abocar en las siguientes gráficas a profundizar un poco en ello. Estos campos epistémicos que están en disputa por la culturaleza tienen sus significados en la construcción, pues, de racionalidades, de filosofías, de ideologías y de formas de pensar el mundo. La modernidad, la tecnociencia y el desarrollo conciben a la naturaleza como un recurso natural. Solamente es válido cuando es naturaleza útil. Solamente la naturaleza es válida cuando es naturaleza útil. Tiene un carácter monovalente. Es un medio de producción que adquiere valor comercial o crematístico. Su carácter es unidimensional. Es un bien material, es un componente biofísico o como medio de estudio. Tiene un carácter instrumental y es un objeto de explotación, es una naturaleza fragmentada. Y es un objeto inanimado sin agencia. Es una naturaleza sin agencia. Por el otro lado, el arcoíris de construcciones de mundos, de ontologías y de racionalidades en el moldeado del paisaje y de los territorios, concibe a lo que nosotros llamamos naturaleza desde una perspectiva radicalmente diferente. Esto que nosotros llamamos naturaleza, y de hecho en muchos de los pueblos no existe la palabra naturaleza en sus idiomas, tiene un carácter polisémico. La naturaleza es tierra, es territorio, es mundo, es una naturaleza contextualizada. Tiene un carácter multivalente. Es dadora de vida, es medio de subsistencia, pero fundamentalmente es un referente simbólico primordial. Tiene un gran valor inconmensurable. Su carácter es multidimensional, bien material y espiritual. Sostén y guía. No es una fábrica, no es un mecanismo, no es un reloj, no es una locomotora. Tiene un carácter orgánico que contrasta con el carácter instrumental, ya dicho anteriormente, y se concibe como un ente con vida en reciprocidad. Reciprocidad. La naturaleza conectada. Tiene un carácter inteligente y es un sujeto con agencia. La Pachamama es una culturaleza. En ese sentido, la mirada a este modelo nos permite entender la diversidad de formas de construir mundos a partir de referentes ontológicos o las cosmovisiones, las formas de construir y nombrar y clasificar y reconocer los procesos materiales que se construyen con el conocimiento o epistemología, y estos dos lentes se enlazan con la práctica, la cosmoacción. Estos tres elementos, dos lentes y una práctica, han permitido construir bajo esta esfera de la gran diversidad cultural de estos pueblos una cosmopolítica, es decir, un etos comunitario. El etos constituye el principio ordenador de la vida y de habitar con sentido el lugar. Es una cosmopolítica que se basa en el sentipensar y en el saber hacer estar en el mundo. Ya no hay una separación entre natura y cultura, y el territorio es mundo o un campo sociocósmico vital. Y muy brevemente, pues estos mundos relacionales, a diferencia de la epistemología y de la ontología dualista, nos permite ver esta compleja interrelación entre humanos, otros que humanos y los no humanos, y en donde no existe una separación entre el trabajo material y el trabajo ritual. El trabajo es uno solo, el trabajo ritual está estrecha e inextricablemente ligado con el trabajo material. Y este se da de manera colectiva, bajo esquemas de reciprocidad,
sobre bases de complementariedad y con un sentido colectivo que le da la comunalidad o el bien vivir para permitir o restaurar la salud. Es un modelo que permite la generación-regeneración del balance cosmopolítico. Entonces, esta cosmopolítica tiene que entenderse como un diálogo que permite la resiliencia. En este marco, las relaciones estrechas se dan a través del diálogo entre personas. La naturaleza ya no es un objeto, sino son personas. La persona planta, la persona montaña, la persona agua, la persona animal, etcétera, etcétera. Y el diálogo se constituye entre tres entidades. Los humanos dialogan con los no humanos y la sobrenaturaleza o las deidades, que son los más que humanos, la sobrenaturaleza en nuestra clasificación, digamos, occidental, permiten el diálogo que establece una intermediación para buscar el balance, para restaurar el caos y para armonizarlo en el orden y con la armonía para la salud. El trabajo material y ritual permite entonces esta resiliencia y estas actividades rituales y materiales que buscan revertir los impactos en el paisaje, a la vez de mantener o incrementar la armonía, es decir, la estabilidad, aminorando o restaurando eventos contingentes e impredecibles como estrategia adaptativa. Históricamente, estos son pueblos resilientes, estas maneras de convivir de manera relacional con los no humanos y con los más que humanos, les han permitido, a pesar de todo, sobrevivir, mantener la diversidad biocultural y ensancharla y ser ahora una urdimbre, un tapete, una alfombra de esperanza para revertir este caos, esta crisis que estamos viviendo. Y para cerrar esta, digamos, compleja alocución sobre las antologías en disputa, quisiera hacer esta síntesis. En rojo está el pensamiento moderno. Para el pensamiento moderno, la política es el proceso de toma de decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. Solamente una comunidad humana. La política es para humanos y solamente para humanos. En el grueso de la diversidad, del pluriverso, digamos, biocultural, basado en ontologías relacionales, esto no existe. La política es una cosmopolítica. Es un proceso de toma de decisiones entre humanos y no humanos, incluyendo a los seres espirituales. La democracia, construida desde Occidente, se aduce como forma de gobierno entre humanos y para los humanos, y en beneficio único de estos. En contrapuesta, la cosmocracia constituye el pluriverso de formas de convivencia sociales entre humanos y no humanos, incluyendo también a los seres espirituales, conforme a acuerdos y normas culturales. Una sociedad de sociedades. La sociedad de las plantas, la sociedad de los animales, la sociedad de las nubes, de los rayos, de la lluvia, la sociedad de las personas que son no humanos. Para el mundo moderno, la práctica constituye o privilegia al humano como productor, el cual transforma el producto, pero dicho producto no actúa de ninguna manera sobre el productor. Se trata, pues, de una relación de transferencia en una sola dirección. Estos tres elementos constituyen la ideología de un mundo hecho de un solo mundo, y en la cosmoacción o cosmopraxis esto es radicalmente diferente. Todas las entidades o personas existentes son definidas como personas, manteniendo capacidades de actuar, de sentir y de pensar en colectivo, prácticas políticas relacionales. El habitar en estos mundos es un hecho político, forma parte de una negociación
a través del diálogo y de las relaciones. Y esto es lo que ha construido la idea de que un mundo pueda estar hecho de muchos mundos. Y esto en términos estéticos, pues es lo que reproduce. Un gran arco iris de colores, unos sabores y unos olores que son nuestros territorios, que son los territorios del sur global, que son lo que nos enriquece. Y para ello, quiero leer rápidamente este texto, este bello poema de la poetisa Fabiola Carrillo Tieco, poetisa nahua de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, uno de los departamentos de México. Áspera y nutricia, de diversos colores eres tierra, miel de arroyos y manantiales, se tiñe azul y verde tu falda, te adhieres a mi piel cuando te arrullas con el viento, polvo que se introduce en mi boca y me brinda el alimento, y me brinda y surca mis arrugas y con mi sudor te enjuagas, tierra, fértil y árida, lloras de dolor cuando tus hijos te desgranan. Esa es la gran disputa. Quiero pasar ahora, he hecho un recorrido muy rápido y muy general, quiero pasar a hablar un poco sobre las geografías de la esperanza. Ya David puso en contexto estas geografías de la esperanza, pero yo quiero señalarlas desde otra perspectiva. Estas geografías de la esperanza que crecen, se multiplican y que son la estética de la pluralidad o el pluriverso que está en resistencia y en construcción de alternativas, es en suma la defensa de la diversidad, de la memoria biocultural y de la vida, como salidas a la crisis planetaria promovida por el capitaloceno, naturaleza, trabajo y comida baratas. En esta figura y en esta imagen representamos el cosmos vivo, la espiritualidad como una manera de regular, sacralizando las relaciones entre humanos, no humanos y más que humanos, para mantener el orden, para establecer la armonía. Es el mundo de lo sagrado que hemos perdido en esta absurda modernidad. Este es el cosmos maya, el agua y la tierra. Los cosmocimientos o los conocimientos de los cuales ya nos habló de manera muy profunda y muy interesante William Mavisol. Este es un esquema del ciclo hidrológico de los purépecha y forma parte de un complejo corpus o sistema de conocimiento que mantienen estos alvéolos sanos de los cuales yo ya he hablado, ¿no? Una gran riqueza cognitiva que es lo que fortalece esas relaciones. Y este esculpido tan bello me permite dialogar sobre lo que significa la praxis, sobre lo que significa la estética y sobre lo que significa las relaciones hidrosociales como culturalezas. Este es un bello lugar, Bali, la isla de Bali en Indonesia, son arrozales y permite entender cuál es el legado de estos pueblos, cuál es su vigencia y su futuro como cosmoacción. Y aquí una breve síntesis de la complejidad del pensamiento y conocimiento maya, con este ejemplo de un paisaje que permite entender las complejas relaciones y el cómo se nombran las personas, plantas, las personas, animales, etcétera, etcétera, los suelos, el relieve y los agrohábitats que permiten y que han permitido la coexistencia de esta cultura milenaria y que hoy se enfrenta al famoso tren llamado Maya, un modelo de progreso que me parece que está fuera de esta idea de que el mundo está hecho de muchos mundos y de que lo que requerimos es otras maneras de hacer mundo y otras maneras de pensar el mundo. Lo siento. Esto también alude a estas geografías de la esperanza, que son el enriquecimiento de la diversidad. Este es un pueblo purépecha como es Cheranqueri, del cual habló ya David. Y en este pueblo, fíjense, en 30 kilómetros de superficie agrícola se sostiene una diversidad
que implica más del 12% del total de la base del germoplasma de maíz en el país. Nosotros estamos hechos de maíz y sin maíz no hay país. Y México contiene el mayor número de variedades de razas y de variedades nativas de maíz. Y aquí se concentra en tan solo 30 kilómetros el 12% de esa riqueza biocultural, de ese esfuerzo civilizatorio que está centrado en la milpa, esa gran riqueza que nos presentó David. Un heroico caminar para mantener y enriquecer los paisajes, sus nichos, las agriculturas y las formas de sentir, pensar y de saber hacer con los no humanos y los más que humanos. Y finalmente, esto está basado en la estrategia de cuidados. Este modelo lo he elaborado durante los últimos 30 años, fundamentalmente caminando en pueblos indígenas y otros en África, en el sur de Europa, en América Latina y en México fundamentalmente, y me permite construir estos modelos de la diversidad. Y aquí quiero señalar el papel de los cuidados de las mujeres. Lo que quiero dar a entender con este modelo es que en aquellos lugares en donde hay mayores afinidades femeninas, hay una mayor diversidad, hay una mayor intensidad de trabajo, hay un mayor esfuerzo, hay mayores cuidados y menores riesgos, menores distancias. La casa, la cocina, el traspatio y el huerto. Ahí se concentra el grueso de la diversidad biocultural de muchos de nuestros pueblos. En tanto que los espacios de mayor afinidad masculina en condiciones de montaña, que se dan a mayor distancia, se produce menos diversidad, menos intensidad de trabajo, menores cuidados por la distancia que significa y el caminar que significa ir a grandes distancias, y por lo tanto menores cuidados y mayores riesgos en estas mayores distancias. La montaña, la ladera y el llano. Esto nos permite entender algo que deberíamos asumir plenamente, y es el papel de la mujer en el marco del sostenimiento de la vida y de la reexistencia de estos pueblos, pero no solamente de estos pueblos, sino de las alternativas que estamos construyendo. Y finalmente, esta figura alude a la fiesta, alude al trabajo humano, al trabajo de los no humanos y al trabajo de los sobrehumanos o al trabajo de los más que humanos. Este es un calendario agrofestivo elaborado por una compañera, Elizabeth Choqué Copari, de la Asociación Chuyma de Apoyo Rural en el Puno, en Perú, y que nos permite ver la complejidad de los tiempos. No son tiempos lineales, son tiempos en espiral, y cuando se trabaja y se goza los resultados de ese trabajo, se celebra. La fiesta es trabajo. El trabajo se hace también con la fiesta. Y este calendario agrofestivo es de alguna manera similar al calendario biocultural que nosotros diseñamos aquí en México. Sintetizo. Agroecologías pluriversas en territorios de vida y reexistencia. La dimensión ontológica nos hace preguntarnos, ¿quiénes son los que existen? ¿Cómo qué? ¿Sujetos u objetos? ¿El mundo moderno o el pluriverso de mundos? ¿Quiénes son qué, cuáles? ¿Y qué cuáles son quiénes? Y como sujetos, ¿quiénes son qué? Humanos, animales, deidades, ancestros, etcétera. Atribuciones sobre su interioridad, el alma, y su fisicalidad, cuerpo. La dimensión epistémica nos permite hacer preguntas de cómo, qué conocimientos y de quiénes se genera y transmiten en el manejo de los territorios y bienes comunes, porque, debo decir, la diversidad biocultural no es un patrimonio. Permítanme ser elocuente en ello. El patrimonio viene de patriarcado, viene de la construcción de que el patrimonio es patrimonio del Estado-Nación, cuando en realidad los bienes
bioculturales son matriciales, han sido construidos horizontalmente por los pueblos y constituyen una matriz de gran complejidad que no tiene nada que ver con el papel del Estado-nación, que ha sido inclusive oprobioso y que a veces se sintetiza con el millones de cacharros que se recogen para construir trenes de la muerte. Entonces, ¿cómo, qué conocimientos y de quiénes se generan y transmiten en el manejo de los territorios y bienes comunes, en las diversas prácticas para las actividades agro-silvopastoriles y piscícolas? Esta relación de lo ontológico y lo epistémico permite el diálogo con seres humanos o entre seres humanos y no humanos. Y la dimensión práctica nos permite, digamos, poner en escena la actuación. Y ahí está, ¿no? ¿Quiénes colaboran? ¿De qué formas? ¿Cómo se cría la vida? ¿En qué se basan estos, digamos, constructos en los territorios? ¿Qué significan simbólicamente estos bienes comunes? ¿Cómo se construyen esas diversas prácticas? Y cómo moldeamos territorios y paisajes. En ella, la participación de humanos y no humanos es inextricable. Acciones de las aguas, personas, pensantes, las tierras, los aires, los juegos, los animales, las plantas, los insectos, las deidades, los dueños o guardianes de ese seno de vida. Todo ello constituye la dimensión ético-política. ¿Cómo construir modelos de lazo social y teorías de la identidad y la alteridad? ¿Cómo nos relacionamos con los otros y las otras? ¿Quiénes somos los nosotros que participan en lo sociocultural, en la crianza y en la labranza de la vida? Y eso para mí son preguntas que están centradas en ese pluriverso de agroecologías territorializadas que constituyen, digamos, la gran riqueza que se explaya en esos alvéolos sanos de este pulmón intoxicado. Estas ideas se las debo a Silvia Colmenero. Y finalmente, en esta disputa, en esta devastación y en este conjunto de esperanzas, lo que creo que constituye el centro de todo ello es la ampliación del diálogo, la ampliación de la experiencia entre nosotros y los otros para construir una nueva nosotrosidad, para construir un nuevo nosotros. De hecho, en la mayor parte de los idiomas que se hablan en el pluriverso de mundos otros, el yo como palabra, como entidad, no existe. Todos somos nosotros. Yo no existo sin el otro. Es lo colectivo frente a la supuesta idea de la individualidad. Por lo tanto, el diálogo mantiene o mantendrá y enriquecerá, a pesar de todo, la diversidad. Se ensanchará la memoria, permitirá la sustentabilidad y generará marcos de resiliencia, respetando a los territorios, a nuestros cuerpos y al planeta, y permitirá las agroecologías de los intersaberes. Porque, como dice mi bien estimado Boaventura de Sousa Santos, mi profesor, no es posible una justicia social global sin una justicia cognitiva global. Por lo tanto, lo que requerimos de este lado, quienes estamos dialogando con los movimientos sociales, es construir una ciencia postnormal, una transdisciplina, una intersubjetividad, un interconocimiento y una interculturalidad. Esta nueva nosotrosidad permitirá entonces, por todo esto que he dicho, que lloverán agroecologías. Sí, señor, sí, señora. Lloverán agroecologías y ahí están los ejemplos de la Tosepan, de los compañeros kurdos, de los compañeros saharaui, de los mapuche, de las mapuche, de los pueblos amazónicos, de los Andes y de Mesoamérica. Muchísimas gracias.